Buenas noches. Estamos en directo transmitiendo desde los estudios de Megavisión en Santiago Seamos Concretos, el programa de servicio público con contenido político de Megavisión. Esta noche, como todas las noches de los otros domingos, tenemos cosas muy importantes de qué hablar. En primer término, analizaremos estos 7 días recién transcurridos que estuvieron llenos de hechos importantes y con un gran suspenso marcado en el día de hoy. Suspenso por los viajes del general Contreras entre Fresia, Puerto Montt y vuelta a Fresia. Hablaremos también sobre el tema central de esta noche, que es las ISAPRES, estas instituciones del sector privado que se relacionan en términos de salud y de vida con millones de chilenos. Aproximadamente 3.850.000 chilenos y chilenas están relacionados con las ISAPRES, ya sea como beneficiarios directos o como cargas. Pero antes de hablar de estos dos interesantes temas, vamos a pasar, como siempre, a saludar a nuestros panelistas. El presidente de la Cámara, diputado don Jaime Esteves. Buenas noches. El diputado de la Democracia Cristiana, don Adolfo Saldívar. Que me bajó de nuevo. Por Dios. El senador de la Democracia Cristiana, don Adolfo Saldívar. No es subir o bajar, por favor, son cosas distintas. Estamos en la Cámara alta, usted está en la Cámara baja. El diputado don Alberto Espina, primer vicepresidente de Renovación Nacional, y el diputado don Andrés Chadwick, primer vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente. No puede ser presidente de la República, nosotros no. Ya luego, pues alguno tiene que salir en este grupo, si no me van a decepcionar. Vamos a ver, antes de entrar en el debate, un video que ha sido especialmente preparado sobre las noticias más importantes de la semana. Veamos este video. Consejo Municipal de Las Condes aprobó el primer plan regulador para una comuna en el país. Hospital José Joaquín Aguirre, en convenio con ISAPRE Colmena, atenderá un centro de diagnóstico de alta tecnología abierto a toda la población. Una inflación del 3% se registró en los primeros 5 meses. Aumenta tráfico de cocaína entre estudiantes universitarios. Arrestado supuesto proveedor habitual y decenas de jóvenes citados a declarar. Iniciada nueva ronda de negociaciones para la integración de Chile al NAFTA en Canadá. Planteados lineamientos y agenda de trabajo. Juan Gabriel Valdés, jefe negociador por Chile. Nuevo atentado. Carabinero asesinado en Pudahuel por delincuentes. Gobierno envió al Congreso proyecto que reforma el actual Código de Procedimiento Penal. Iniciativa muy interesante y trascendente. Ministro Bañados dictó el cúmplase de sentencia contra General Contreras y Brigadier Espinosa. Mientras tanto, Manuel Contreras se encuentra desde esta madrugada en el Regimiento de Infantería Sangra en Puerto Varas. Suspenso en torno a los pasos que se darán en los próximos días. Por motivos de grabación, se dijo en el video que don Manuel Contreras se encontraba en el Regimiento Sangra de Puerto Montt. En realidad se encuentra en su domicilio particular en Fresia. Y ahora pasamos a conversar con nuestros panelistas y les vamos a preguntar qué fue a su juicio lo mejor y lo peor de la semana recién transcurrida. Jaime Esteves. Gregorio, yo quisiera esta noche agregar un tema internacional que ha sido los éxitos contra el narcotráfico, la detención del líder del cartel de Cali, señor Rodríguez Orejuela, y por primera vez en muchos años de un líder mafioso importante en Estados Unidos. Y entre lo peor, aparte de lo que ha sido la actitud del general Contreras, a la cual me voy a referir en la siguiente vuelta, quiero destacar esta nueva ola de rumores en contra del diputado Andrés Alamán, Alberto Espina, el hecho de que sin ninguna base se quiera enlodar el prestigio de importantes diputados y políticos chilenos. Adolfo Saldívar. Bueno, lo mejor a mi juicio es el envío del proyecto del Ejecutivo para modificar el Código de Procedimiento Penal y restablecer el Ministerio Público. Creo que es una medida trascendental y muy importante. Lo peor, yo nuevamente vuelvo a quizás a un tema que ya nos está agotando a todos los chilenos, pero que hay que decirlo. Sin lugar a duda, la actitud asumida por el señor Contreras en relación con el cumplimiento del fallo. Gracias. Don Alberto Espina. Bueno, yo creo que lo mejor de la semana es, sin lugar a dudas, a mi juicio, la dictación de
un proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal y que en síntesis significa que en Chile vamos a cambiar el sistema judicial, que es lento, por un procedimiento rápido que le permita a la gente que se le haga justicia a tiempo. Y lo peor, sin lugar a dudas, es que en Chile se está introduciendo un elemento nefasto en la vida pública, que es, por la vía del rumor y la mentira, difamar la honra de las personas. Y eso a mí me parece que puede ser fatal para que gente decente siga participando en política. Gracias. Andrés. Yo me sumo en lo mejor al envío del proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal y agrego una cosita muy cortita, pero también muy importante, en lo mejor, la aprobación en la Cámara del proyecto que le destina nuevos recursos a los bomberos. Sí. Hemos visto una crisis de los bomberos durante esta semana realmente alarmante y se han destinado recursos que obviamente van a ser muy bien recibidos. Debió haber figurado justamente en el video. Porque la crisis es muy profunda. Así es. Y en lo peor, me sumo también a lo que se ha señalado, el desarrollo que ha tenido la denuncia del señor Cuadra, que hoy día antecedentes y rumores realmente falsos e infamantes que han demostrado que su intención era precisamente desprestigiar a la Directiva de Renovación Nacional. Eso no puede suceder en la vida política del país, debe recibir nuestro más enérgico rechazo y nuestra solidaridad con la directiva y las personas que se han visto afectadas por esta infamia. Gracias. Entonces pasamos de inmediato a comentar la semana y en este sentido tienen amplia libertad para, dentro de los tiempos que ustedes saben que son cortos, analizar lo que a ustedes les parece más importante. Empecemos entonces con don Alberto Espina. Sí, yo quisiera ahondar un poco en el tema de la situación de los derechos humanos en Chile y básicamente el problema de la reconciliación. Yo creo que nuestro país tiene, particularmente la dirigencia política, tiene que tomar conciencia que nosotros hay un instante y un momento en que tenemos que ser capaces de ir tomando ciertas decisiones que nos permitan ir cerrando las heridas del pasado. Y a mi juicio, ese camino es bastante más simple de lo que aparenta serlo. En primer lugar, se requiere un gran respeto por las Fuerzas Armadas. Yo creo que un país tiene que tener a toda la ciudadanía comprometida con el valor que las propias Fuerzas Armadas tienen. En segundo, un gran respeto por los derechos humanos. Los derechos humanos lo violan tanto los agentes de los organismos de seguridad que abusan del poder como los terroristas que desprecian la vida humana. Y en tercer lugar, el cumplimiento de la ley que nosotros tenemos vigente. En Chile hay una amnistía hasta el año 1978. Esa amnistía debe respetarse porque fue dictada, por doloroso que resulte la amnistía, en un momento que era clave para el país. Y en segundo lugar, yo pienso que a contar del año 1978, los procesos que se instruyan hay que hacerlo dentro de los marcos que establece la ley. Y creo que ese es un camino que mezcla, por un lado, la reconciliación y por el otro lado, la aplicación de justicia. Y finalmente, usted me va a permitir 30 segundos, yo no puedo dejar de mencionar este tema de la denuncia que se ha hecho de parte del señor Cuadra. La gente en Chile nos conocemos, la gente nos miramos a la cara y sabemos cuando actuamos con la verdad o cuando mentimos. Yo creo que los políticos tenemos que estar siempre abiertos a que se investigue cualquier antecedente que pueda poner en duda la honra de una persona. Y así lo hemos hecho y lo ha hecho toda la Renovación Nacional, sometiéndonos a cualquier tipo de exámenes o de investigación que se quiera. Pero hay un principio nefasto, que es que por la vía de la mentira, del rumor, del engaño, de la proliferación de la periferia de la política, terminemos nosotros haciendo que no haya que ser el mejor para triunfar en la vida, sino lo que haya que ser es el que tiene las armas más sucias para hacer derribar al honesto. Ese tema en la sociedad chilena es relevante no solo para la política, para los empresarios, para los canales de televisión, para cualquier chileno que quiera dedicarse a una actividad honesta, sabe que aquí en Chile, hasta esta fecha por lo menos, había que tener coraje, valentía y honestidad. Con este principio y este precedente, entonces lo que hay que tener es mala fe y ánimo de difamar. Y eso es malo para cualquier país que quiera desarrollarse. Gracias, Alberto. Don Jaime Esteves. A mí me gustaría referirme al tema de la reconciliación. Yo creo que es bien importante. En Chile hemos trabajado en esos 5 años, pero bueno, hoy día tenemos un tiempo limitado y por eso quiero tomar la actitud que ha tenido el general Contreras y su hijo en la mañana, que parece durante el día grave, porque él no solo se sigue resistiendo a la acción de la justicia, él ha sido condenado en un juicio, ha sido ratificada su condena por la Corte Suprema. Y lo que hemos tenido hoy día ha sido, en mi juicio, una provocación contra la justicia, una provocación contra Carabineros y contra el Ejército. Porque si algo ha quedado claro en Chile en estos días, es que ha sido juzgado Manuel Contreras y Pedro Espinosa, no la institución del Ejército.
Y eso ha sido refrendado por todos, incluyendo el propio comandante en jefe del ejército, general Pinochet, que ha dicho en días recientes en la televisión, es un problema personal del señor Contreras. Y eso es un problema personal de él con la justicia. Al arrancar en la noche de su casa, por supuesta sombra o que habría visto, e introducirse a un regimiento, a mi juicio lo que busca es convertir un problema personal en un problema del ejército. Y por eso yo me alegro que la solución que ha tenido esto en el día de hoy sea el regreso de él, la salida del regimiento, el regreso a su casa, para enfrentar una notificación judicial. Se ha dicho además de que un general de la República no puede ir preso. Yo creo que eso no corresponde a la verdad. Si un general comete delito, va preso. Ha sucedido en el pasado. En el caso del Seguro Obrero, el general que dirigió esa matanza estuvo preso. Sucedió en distintas otras ocasiones. El 2 y 3 de abril, en la época de Carlos Ibáñez, cuando el general Gamboa estuvo en esta represión. Más tarde fue preso por otro problema, por cheques, por otras situaciones. Pero estuvo preso en la cárcel. Porque no hay una diferencia. Yo creo que una afirmación que se ha hecho estos días es que son distintos los militares que los civiles. No es así. Ante la ley todos somos iguales. Y el que comete un delito está obligado a responder por él. Y el que es condenado por una corte debe ir a una cárcel, seamos civiles o militares. Y eso es lo que el país va a ver que va a ocurrir en las próximas horas. Gracias, Jaime. Don Andrés Chadwick. Gregorio, yo creo que obviamente también, aunque sea breve el tiempo, referirse al tema de fondo, que es lo que ha ocurrido durante esta semana y especialmente en el día de hoy. Los hechos quizás del día de hoy todavía son muy recientes como para poder evaluarlo, pero obviamente que se trata de un hecho grave. Pero lo más importante, que ha quedado claro al transcurrir las horas, que obviamente es un hecho de carácter individual y en ningún caso un hecho que pueda comprometer institucionalmente al ejército. Y el desenlace que ha tenido precisamente los hechos de hoy día refuerzan, a mi modo de ver, con mayor potencia aún, el comportamiento ejemplar que ha tenido el Ejército de Chile en todos estos hechos. Pero creo que más allá de estos hechos, yo vuelvo a un tema que lo planteé el programa pasado. Precisamente en estos momentos donde ha habido tensión y donde ha habido agitación, se requiere más que nunca que enfrentemos el tema de fondo. Y el tema de fondo hoy día es si efectivamente tenemos una capacidad de demostrar cuán profunda es nuestra vocación de reconciliación, cuán profunda es nuestra voluntad de actuar con responsabilidad y madurez política, cuán profunda es nuestra decisión de darle estabilidad y paz social al país y responderle a un gran anhelo que yo creo que es inmensamente mayoritario en el país, que es vivir con tranquilidad. Y esto nos exige hoy día abordar un problema en dos perspectivas. En primer lugar, y sin duda alguna, y nadie lo ha puesto en duda, el cumplimiento del fallo judicial. Ninguna persona en Chile está exenta de cumplir las resoluciones judiciales, pero al mismo tiempo, a mi modo de ver, otra exigencia que tenemos que abordar es el cumplimiento integral y eficaz de la ley de amnistía del año 78. Porque ambas situaciones están mezcladas, ambas situaciones están vinculadas. Por una parte, y aquí está el problema, por una parte, el delito que fue dejado expresamente fuera de la ley de amnistía del año 78, como fue el asesinato de Orlando Letelier, ya ha sido procesado, fallado y por lo tanto se cumplió el objetivo. Pero en cambio, aquellos delitos que quedaron dentro de la ley de amnistía, aún no se cumple su objetivo. Tenemos que tener la capacidad de darle cumplimiento a ambos objetivos, el fallo judicial y la aplicación de la ley de amnistía, porque solo en esta vinculación, en esta voluntad de darle cumplimiento a ambas situaciones, yo creo que vamos a generar condiciones de estabilidad, de reconciliación y de paz social, que es hoy día lo que yo creo que el país nos exige, y creo que la respuesta tiene que ser urgente. Urgente, especialmente por los hechos que hemos vivido en el día de hoy. Gracias, Andrés. Adolfo. Bueno, yo tomaría las últimas palabras del diputado Chadwick. Creo que van en una dirección con mucha lógica, pero creo que hay que tomarla en toda la profundidad que ellas tienen. Ciertamente que el fallo, en este caso, del caso Letelier, él lo une a otra situación como es la ley de amnistía, el cumplimiento íntegro y eficaz de la ley de amnistía. Pero aquí lo primero es el fallo. Aquí hay un fallo que está haciendo, o el general Contreras, que ha sido condenado, está en una actitud de desafío frente al fallo. Y realmente hoy día ya llegó a una situación límite, donde realmente ha hecho un paso muy audaz. Es cierto que ha tenido que volver de donde partió, pero que ese paso del general Contreras, yo creo que en la misma dirección que plantea el diputado Chadwick no se compadece.
porque si se quiere, y con razón yo también estoy en ello, que este proceso sea el término de una etapa, realmente muy importante que terminemos con esta etapa, bueno, quien primero debería estar en esa actitud debería ser el general Contreras. Y es todo lo contrario. A él realmente está haciendo lo que está criticando a otros. Él y algunas personas que lo rodean, en su círculo íntimo, han dicho de que esto es el comienzo de otra etapa. Pero son ellos mismos, con estos hechos, con esta actitud de desafío, los que pavimentan esa otra etapa. Y en consecuencia, aquí hay que ser bien justos y bien certeros en lo que queremos. Ciertamente que hay que terminar con una etapa, pero para terminar con una etapa tiene que primar las instituciones, tiene que cumplirse un fallo. Aquí la Corte Suprema de Justicia, no cualquier tribunal, ha condenado al general Contreras en una causa gravísima a 7 años y él se resiste a su cumplimiento. Y esto el país entero lo contempla atónito, que realmente no tiene ninguna explicación. Gracias, Adolfo. Nosotros, debido a la cortedad del tiempo, desgraciadamente tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos. Estamos de vuelta y ahora con el tema central de esta noche, que son las ISAPRES, estas instituciones que están relacionadas, como decíamos, con tantos millones de chilenos y que cifran su salud y su vida, digamos, en ellas. Para conversar sobre este tema tenemos un invitado muy destacado, el doctor René Merino, que es director de la Asociación de ISAPRES Chilenas y además presidente de Colmena Golden Cross, una de las ISAPRES más importantes del país. Pasamos entonces de inmediato a conversar con el doctor Merino. Doctor Merino, buenas noches. Bienvenido a Seamos Concretos. Y haciéndole honor al título de este programa, le hago una pregunta de inmediato muy concreta. Con toda la experiencia que usted tiene como hombre de ISAPRES, desde la formación de las mismas, ¿me podría usted hacer una pequeña reseña histórica de las ISAPRES y un análisis corto sobre la actual realidad de las mismas? Si queremos ser concretos y cortos y hacer una pequeña reseña, o sea, hay 3 elementos ahí muy claros. De que hable corto voy a tratar de graficarlo en cifras. Año 80, el 98% de la atención cerrada, es decir, atención con enfermo hospitalizado, la hacía el Estado. El 75%, el 85% de la atención abierta, es decir, ambulatoria, la hacía el Estado. El resto eran los médicos en sus consultas privadas. Ya en el año 68, en el gobierno del presidente Frei, se había intentado solucionar el problema de una parte de la población chilena a la cual este sistema de atención estatal no la satisfacía. Y se había creado el SERMENA, no sé si alguno de ustedes lo recuerda. Sí, perfecto. El Servicio Médico Nacional de Empleados, con el objeto fundamental de dar algo que fue el leitmotiv de su existencia, que fue la libre elección. O sea, había un segmento de nuestra población, probablemente toda nuestra clase media, muy importante, que quería tener la posibilidad de elegir su médico, de elegir el lugar donde se hospitalizaba, de alguna manera de tener una forma de atención distinta de la que el Estado podía entregarle. Y de ejercer su libertad. El año 81, de alguna manera, se interpretó esta realidad, se interpretó lo que estaba sucediendo y se cambiaron las reglas del juego y se crearon las ISAPRES. Las ISAPRES tienen hoy día, probablemente, alrededor de 14 años, vamos a cumplir luego 14 años de existencia, y hoy día el 25, el 26 o el 27% de la población de este país está adscrita al sistema libremente, sin que nadie los haya obligado, sin que nadie los haya forzado, de acuerdo a su propia decisión. Cifras miradas de otra manera demuestran que el 53% de los trabajadores de este país está incorporado al sistema. El 53% de los trabajadores. Lo que significa que 3.850.000 y tantos chilenos están hoy día insertos en un sistema que les da satisfacción. Y digo que les da satisfacción no solamente porque tenemos encuestas que lo han demostrado, sino porque están ahí porque quieren. Nadie los obliga. Ellos podrían perfectamente el día de mañana trasladarse al FONASA y irse al sistema estatal sin que nadie le coarte esta libertad. De manera que creo que eso,
a lo cual le debemos agregar la existencia de entre 8 y 9 mil camas privadas nuevas que no existían en el año 80, que a su vez significan varios miles de trabajadores, varios miles de personas que están trabajando en el sistema. Significa que hoy día probablemente el 75, el 80% del ingreso médico de este país lo reciba a través del sistema ISAPRE. Creo que obvian cualquier otra explicación filosófica sobre el sistema que podría, si usted también lo quiere, lo podemos hacer. No, gracias, doctor Merino. Nosotros, yo palpo un sentido de la gente de gran reconocimiento a las ISAPRE por todo lo que han significado como aporte a la medicina chilena, avance en infraestructura, en tecnología, en equipos, etcétera. La medicina chilena es otra, ¿no?, después de la performance de las ISAPRE. Pero nosotros como programa que está muy destinado a la gente en general, recibimos también críticas y observaciones que nunca hay que tomarlas mal en la vida, ¿no?, sino que en sentido positivo, sobre algunos aspectos de las ISAPRE, que algunos están directamente relacionados con ella, otros no tanto. Pero el primero de ellos es el de la tercera edad, del cual le he hablado anteriormente, que es un problema de preocupación mutua, digamos. Y en el problema de la tercera edad, básicamente aparecería que una persona que cumple 60 años o que se jubila ve disminuir considerablemente sus ingresos, mientras que la cotización de la ISAPRE aumenta. Eso produce un desequilibrio que hace generalmente emigrar a esa persona al sector público, con las consiguientes limitaciones y problemas que hay en ese sector. Tenemos un pequeño testimonio que observar a este respecto, doctor, que le invito a verlo. El tema de las personas mayores que no la toman en ISAPRE, o sea, no tienen mucho donde escoger. Uno se tiene que quedar con el plan que tienen originalmente y punto nomás. Hace unos años atrás me pusieron problema por la edad, en el cual me aumentaban una UF, digamos, en la cotización mensual. Yo lo acepté, porque realmente por la edad. Pero me agregaban a eso que me quitaban la mitad del beneficio del hotel, o sea, de la cama. Y obviamente que eso no me convenía, porque yo justamente estoy en la ISAPRE por el hotel, porque el médico hay que pagarlo de todas maneras. Pero el caso de que le quiten la mitad del hotel es una ruina, porque lo que cuestan ahora las clínicas, por ese motivo me salí de esa ISAPRE. Así que estoy pensando en buscar otro sistema de previsión médica. Estamos de vuelta con el doctor Merino y le hacemos de inmediato una pregunta concreta. Doctor, con su experiencia médica y de dirigente de ISAPRE y de ejecutivo de ISAPRE, ¿cree usted que a nivel de ISAPRE, no a nivel de gobierno, no a nivel de macropolítica, se puede hacer algo para esa relación ISAPRE-tercera edad? Por supuesto. Yo creo que se está haciendo mucho. Por otro lado, eso sería interesante, ese video, de revisarlo en un programa muy largo, porque el señor que habló ahí criticó todo y dijo todo lo que tenía que decir, incluso las soluciones. Sin embargo, lo que queda, ¿no es cierto?, es este asunto de que el pobre señor anciano no pudo, que él dijo, yo no me convenía. Primera consideración, aquí no hay un problema filosófico, repito, después es un problema de conveniencia. El señor consideró que estar en el ISAPRE no le convenía, entonces iba a salir para buscar otro sistema. ¿Qué es el efecto financiero? Otro sistema que el señor desgraciadamente no va a encontrar, porque lo que él debe querer es un muy buen sistema de atención de salud en un muy buen nivel, que le cubra todas las enfermedades que él va a tener en su tercera edad y que le cueste mucho menos de lo que le cuesta el ISAPRE. O sea, todas esas son irrealidades. Pero me gustaría ir más a fondo y desgraciadamente tengo que contradecir un poco sus recomendaciones. No, claro. Yo creo que el problema de la tercera edad es un gran problema nacional que todavía no se encara. Chile todavía no se ha preocupado de la tercera edad en globo. Y este es un buen mensaje para los 4 parlamentarios que están aquí, porque en algún momento vamos a tener que preocuparnos, porque en algún momento van a comenzar a tener peso político. ¿Le digo una forma concreta, doctor Merino? Sí, claro. Muy concreta. Y ese señor que sale ahí durante X cantidad de años tiene que haber cotizado. Ahora está pensando irse. Cuando se vaya, la ISAPRE se va a quedar con sus cotizaciones. Y él va a tener que ir seguramente, lo más seguro, a llegar al sistema estatal. Perdona que interrumpa, Adolfo, pero tenemos pocos minutos. Doctor, pero en la pregunta que yo le hacía, que era muy directa, ¿usted cree que en relación a la ISAPRE se podría mejorar esa situación con las personas de la tercera edad? Se puede mejorar, pero yo quiero dejar establecido o no se puede, que el y hay senador necesidad está de pasar profundamente equivocado. Ya. O sea, está confundiendo un sistema, ¿no es cierto?, como el de ISAPRE, como el sistema como el de la AFP, en donde efectivamente el señor
cotiza y guarda sus cotizaciones que son de él durante muchos años para utilizarlas en la edad, en la tercera edad. En el caso de las ISAPRE no hay un ahorro, no es cuestión de que el señor vaya cotizando y vaya guardando plata todos los meses. Un ISAPRE es como un club en el cual un grupo de gente dice yo voy a poner una determinada cantidad de plata todos los meses para que el que se enferme en ese mes lo gaste. Y de hecho lo gastan. O sea, entre el 75 y el 80% de todo lo que se paga, de todos los aranceles que se recolectan, en el mes se gastan en ese mes. Por consiguiente, no hay un ahorro, no hay plata que se quede guardada y que uno pueda guardar para cuando el señor tenga la edad correspondiente. Por otro lado, para tener un fondo reserva se requieren muchos años. Ese señor probablemente no alcance a tener un fondo de reserva que le permita pagar sus gastos convenientemente. Desgraciadamente estamos en el tiempo, doctor. Sí, yo sé que este es un tema muy complejo, que da para discutirlo muchísimo y que desgraciadamente los tiempos de la televisión no son suficientes. Pero usted no ve una relación directa de mejoría en ese sentido, sino que el problema tiene que pasar a un estrato mayor. Yo creo que las ISAPRES lo están solucionando hoy día para los pacientes que están en las ISAPRES. Para los futuros viejos. Para los futuros viejos. Exacto. No nos pidan que solucionemos el problema de los viejos actuales. Correcto. Ni nos pidan el problema de los viejos Correcto. que no corresponden al sistema ISAPRE, que están hoy día en el sistema estatal. Correcto. El turno del senador Saldívar. Sí, bueno, a mí este tema me interesaría conversarlo, creo no estar tan equivocado. Pero encantado. Pero vamos a ver si podemos, si usted lo permite, también entre otras cosas. Luego. Pero aquí me interesa a mí hablar un tema, más directamente era sobre las enfermedades catastróficas. Así. Sobre las enfermedades catastróficas, usted tiene mucha coincidencia con los telespectadores que han hecho muchas observaciones sobre las enfermedades catastróficas. Básicamente, la catástrofe, como todos sabemos, se refiere a una catástrofe humana que experimenta la persona cuando se enferma de un cáncer, cuando se enferma de SIDA, cuando se enferma de una enfermedad del corazón y se ve adolorido y disminuido. Y al mismo tiempo es un problema financiero para la ISAPRE por el gran costo que está envuelto en las enfermedades catastróficas, pero es un problema verdaderamente catastrófico para las finanzas de la persona que se enferma, que muchas veces, hay muchos testimonios de esto, tienen que vender hasta su casa y sus muebles para poder salir de la deuda que les queda por una enfermedad catastrófica. Este es un problema muy serio. Y nos gustaría entonces mostrar un testimonio que da cuenta de estas observaciones que hace la gente. Bueno, mi papá es cotizante hace 5 años de un ISAPRE. Él cotiza 60.000 pesos mensuales. Hace un tiempo él contrajo una enfermedad catastrófica, una cirrosis hepática, producto de una hepatitis mal cuidada. Por lo cual tuvimos que ingresarlo hace como un mes más o menos a una clínica privada. Él estuvo 3 semanas en esa clínica y la cuenta fue de 6 millones más o menos. La ISAPRE nos cubrió hasta el tope de 1.600.000 pesos. La diferencia tenemos que pagarla nosotros, como familia. O sea, en el fondo yo tengo que pagarla porque soy la única hija que trabaja. Tengo yo un sueldo de 300.000 pesos y con eso voy a tener que enfrentar una deuda de 6 millones de pesos. La verdad es que yo no sé en este momento a quién porque he recurrido ya a todas las instancias y en este momento ya no sé. Me imagino que podría haber una ley o el Estado, qué sé yo, que protegiera a la persona de estas enfermedades catastróficas. O sea, porque en el fondo es catastrófica económicamente para uno también. Porque uno tiene que postergar su vida, postergar todo por enfrentar estas situaciones que... O sea, yo voy a seguir ayudando a mi papá en todo porque es mi padre, pero tal vez debería haber alguna ley, algo que lo protegiera a él también y que protegiera a la familia. Estamos de vuelta y es el turno del senador Saldívar. Bueno, y ahora tiempo para que le demuestre de que no estoy tan equivocado, doctor. Pero vamos a hablar de este tema. En este tema, usted ha visto, hay un testimonio bastante dramático. Usted debe conocer mucho, que lleva mucho tiempo en esto. Pero fíjese que yo creo que no solo este tema hay que mirarlo desde el punto de vista de las enfermedades. Puede haber una enfermedad, un cáncer, un problema de diabetes, en fin, que pueden ser muy complejos. Pero yo creo que hay cosas mucho más simples que en la situación de la ISAPRE son catastróficas para la gente. Una simple apendicitis, por ejemplo, para una persona puede ser, para una persona de escasos recursos,
que escoge mal una clínica, que va y que tiene un tratamiento muy costoso, bueno, es una catástrofe. O incluso yo le diría, una madre que tiene un niño y que tiene que estar 2 o 3 meses en tratamientos especiales, en UTI o en incubadora, es una catástrofe. La pregunta. O una persona de tercera edad que tiene que comprar medicamentos. Porque aquí realmente pues, llegar a viejo un ISAPRE es una catástrofe. Entonces, doctor, ¿funciona este sistema? ¿Cómo lo han previsto ustedes después de 12 años que han tenido para poder encarar esto más allá de un negocio? Sí, por supuesto que funciona, senador, y los hechos lo han demostrado. Yo creo que el tema de la enfermedad catastrófica es un tema muy, muy real y lo estamos viendo muy permanentemente. Usted dijo una frase que es clave. Dijo, no sé si fue, que elige la clínica que le corresponde, ¿ya? Y eso es fundamental. Yo diría que aquí, en principio, hay que hacer lo siguiente. Primero, yo le recomendaría a todos los afiliados de ISAPRE que estén mirando el programa en este momento que lean sus contratos de salud, para que sepan exactamente qué es lo que corresponde, cómo les corresponde, dónde les corresponde. Pero, ¿sabe, doctor? La catástrofe peor, senador, es justamente la persona que elige mal el lugar en que se atiende. Porque nosotros sabemos, y esa es la realidad nacional y no hay más que hacerle, hay clínicas muy buenas que son muy caras, clínicas muy buenas que son medianamente caras y clínicas muy buenas que son baratas. Y hay clínicas malas también, hay de todo. Pero yo le puedo decir de que yo podría entregarle a cualquiera cierto listado y decirle, estas clínicas son estupendas y cuestan 1.000, estas clínicas son igualmente buenas y cuestan 500, y estas clínicas son igualmente buenas y cuestan 300. O sea, las grandes diferencias se hacen aquí, y el señor lo dijo en el video, las grandes diferencias se hacen en la hotelería. No siempre en la parte técnica, en la atención del enfermo, en lo que le pueden entregar técnicamente al enfermo. Aquí nosotros tenemos excelentes clínicas, excelentes hospitales, como los hospitales universitarios, por ejemplo, que tienen toda la parafernalia necesaria para atender a un enfermo y que lo hacen muy bien, que sin embargo, desde el punto de vista hotelero, son menores y entonces por ende cobran más barato. Doctor, permítame, entonces, pero esa información, ¿ustedes la dan? Sí, ¿La dan por realmente? Es ¿Y qué una me dice usted de la preocupación, letra chica, por ejemplo, no, de los contratos? Es una preocupación que hemos ido aprendiendo. Probablemente el primer tiempo no la dábamos, pero hace ya varios años que es una preocupación muy permanente nosotros orientar a nuestros enfermos. Decirle, señor, usted de acuerdo con el plan que tiene, con lo que usted cotiza y con lo que el ISAPRE le da, diríjase hacia este sector, diríjase hasta esta clínica, diríjase a este hospital. No se vaya a estos otros, porque los precios de esos otros no son para usted. Y eso es así nomás. Así que ese es un problema que estamos solucionando y que yo diría que es de todos los que vamos a conversar, porque yo más o menos sé de qué vamos a conversar, no porque me lo hayan informado, sino porque es lo que conversamos siempre en estos programas. Bueno, yo quería llevarlo, doctor, precisamente yo quería llevarlo a otro tema, porque yo creo que las enfermedades catastróficas uno lo escucha mucho. Otro tema que uno escucha mucho de la gente es las preexistencias. Esto es, tomó el contrato de ISAPRE y resulta que a los pocos meses le vino una enfermedad y le dicen, no, es que esta enfermedad usted la tenía de antes. Entonces, a ver si usted se puede referir a este tema de las preexistencias para explicar muy bien en qué consiste y cómo lo están enfocando las ISAPRE hoy día. Y antes, doctor, me voy a permitir introducir un pequeño testimonio. Ahí va. Bueno, yo estuve cotizando en una ISAPRE durante un año aproximadamente, hasta que comencé con problemas de salud en septiembre del año pasado, y todo eso derivó en que tenía que hacerme una operación renal porque tenía cálculos, y de tal manera que mis cálculos fueron muy grandes y estuvieron en mi riñón y me lo tuvieron que sacar. Eso derivó también en que tuve que entrar a un programa de diálisis. Para este programa de diálisis yo tenía que hacerme una segunda operación, que es una fístula que se tiene que hacer todas las personas que están dializando. Cuando yo me hice esta fístula, me dieron cuenta en la ISAPRE en que yo estaba que iba a ser un paciente más o menos caro, no iba a ser rentable para ISAPRE. Entonces me llaman a mi casa y me proponen cancelarme todo lo que cubría en mi hospitalización, pero con una condición de que yo tenía que firmar la desafiliación porque en ese minuto no era rentable para la ISAPRE. Después de haber firmado la desafiliación,
me di cuenta que había cometido un error por el hecho de que quedaba con una enfermedad preexistente y eso me impedía de quedar o inscribirme en cualquier otra ISAPRE. Y automáticamente volví al sistema de FONASA. Es un tema, Jaime Esteves, siga nomás. Bueno, en el fondo la ISAPRE es un seguro de salud para gente sana, pero naturalmente yo entiendo que si alguien ya está enfermo se crea un problema, pero muchas veces no se sabe que se tiene esa enfermedad y puede surgir a los pocos meses de que ya se firmó el contrato con la ISAPRE. ¿Cómo ve usted esta situación y cómo lo están enfrentando? Yo veo dos cosas. Primero, lamentable lo que cuenta el señor ahí, y yo creo que hay métodos para solucionar el problema. O sea, ese señor debería haber recurrido a la superintendencia de planteo problemas y el problema, si es exactamente como él lo plantea, se le habría arreglado. O sea, no tenía por qué haber sido desafiliado porque haya adquirido una enfermedad costosa. Ahora, el tema de la persistencia es el siguiente. Él parece que dice exactamente que le ofertaron un arreglo y él lo aceptó voluntaria, pero erróneamente, porque la gente no tiene toda la información. Claro, pero yo creo que incluso en ese error era susceptible de ser corregido si él hubiera apelado a la autoridad que corresponde, porque eso que él cuenta está malo definitivamente y yo no lo voy a defender en ninguna parte. O sea, ninguna ISAPRE debe ni puede hacer lo que se hizo y de hecho, si él todavía tiene tiempo, puede apelar a la autoridad y que se corrija la situación. Gracias, doctor. Ahora, si él tenía una enfermedad preexistente, o sea, si él venía con una insuficiencia renal desde antes de incorporarse y él sabía y estaba en tratamiento por su insuficiencia, lo lógico es que la ISAPRE le dice, señor, la ISAPRE trabaja con eventualidades, no trabaja con certezas. Si un señor viene para que el ISAPRE le pague la operación, no sería ninguna gracia, porque entonces nadie necesitaría estar en un ISAPRE. Bastaría con que uno diga, me voy a operar de vesícula este otro mes, voy y me inscribo hoy día. Me opero, me pagan y me salgo. Y no, ¿Qué pasa y no cuando pago? no sabía, o realmente no sabía? ¿Cuánto tiempo después se le puede manifestar una enfermedad congénita o preexistente? Los tiempos son extremadamente variables. No hay un plazo que uno pueda decir fijo. Ahora, en este momento nosotros se ha estado trabajando con tiempos, ¿no es cierto?, que hablan de un año o un año y medio. O sea, al año de permanencia del individuo en el ISAPRE, las persistencias dejan de existir. Eso se venía corrigiendo desde hace años. O sea, cuando nosotros partimos, la persistencia eran de 4 o 5 años, después fueron de 3 años, de 2 años. Al final estamos más o menos en los tiempos que se dejaron establecidos en la ley. ¿No es cierto? Así que yo creo que esa situación, diputado, yo diría que está corregida y salvo comportamientos equivocados e indecorosos como el que relata el señor en el video, que se pueden corregir afortunadamente, yo creo que el problema no va más allá. Es el turno de don Alberto Espina. Sí, doctor Merino, yo voy a ser muy directo, lo quiero ser también muy franco. Yo cuando lo escucho hablar usted y escucho que tocamos este tema, a mí de repente me da la idea que estamos hablando de mercancía y no de personas. Y se lo quiero decir porque yo soy muy partidario del sistema de salud privado. Pero ocurre que cada vez que decimos enfermedades preexistentes, entonces la persona la hacen tramitar durante semanas, meses, y le ponen en duda su palabra, si dijo o no dijo, si la enfermedad era real o no real. Habla de la tercera edad, entonces le cortan el contrato porque resulta que él no tiene la plata para cubrirlo, entonces tiene que... Entonces, ¿sabe lo que a mí me ocurre? Que yo creo mucho en el sistema de salud privada, pero creo que hay una falta de transparencia en la información enorme. Y lo he vivido yo en carne propia, y yo se lo podría contar después del programa, cómo yo fui, entre comillas, inducido a un programa distinto al que yo quería. Y no hubo de buena o mala fe, pero eso ocurrió. Entonces yo creo que la gente lo que reclama no es contra el sistema en sí mismo, sino que contra el sistema finalmente no está humanizado para atender a la gente. Y uno de los aspectos sobre esto es el tema de las licencias médicas. Perdón, Alberto, ¿podemos ver un testimonio? Okay. Y luego volvemos? El testimonio, por favor. Yo del año 89 que estaba cotizando el ISAPRE Promepar. Y de ahí que yo en el año 94 empecé con problemas de mis rótulas, de mis rodillas. Y con cotizaciones y todo no me pude operar porque en todo el servicio que tenía una clínica hospital tenía que dejar un cheque de garantía. Y realmente yo no tengo los medios para un cheque, no tengo con quién conseguirme un cheque. Y ahí empezaron los problemas porque con tantas licencias, Promepar empezó a rechazármelas por no tratamiento, que significa no operarse. Mi situación actual es que estoy despedida de mi trabajo, por lo mismo por tener licencias muy prolongadas
y nadie me ha pagado las licencias. En este momento me siento desilusionada de todo. Porque esto te la afecta económicamente, moralmente, socialmente. Y más encima mi salud psíquica, mis nervios, mis piernas. A mí mi próstata es grave, me molesta mis piernas. Entonces yo no sé a quién acudir, a mí, yo no sé, me mandan para allá, me mandan para acá y nadie me da una solución. Sigue en el turno don Alberto Espina. Querido doctor Merino, yo quería preguntarle lo siguiente. Mire, voy a comparar el problema, aunque obviamente es distinto por la magnitud del humano que está involucrado. Cuando yo tengo un accidente de auto y tengo un seguro, hago una denuncia en Carabinero y la compañía de seguro me cubre mi accidente. Ocurre que casi un 78% de las personas que hacen uso de una licencia médica y que es rechazada por el ISAPRE, es reconsiderada y se la acepta, es decir, se le encuentra razón a la persona que tuvo que pasar por la molestia de presentar su licencia, el ISAPRE se la negó, tuvo que reclamar, hacer todo un trámite y finalmente el 78% aproximadamente, puedo estar equivocado en 1 o 2 puntos, finalmente le encuentran la razón. Entonces, yo quiero preguntarle concretamente a usted, ¿por qué no le explica a la gente cómo opera o cómo debería operar concretamente un sistema óptimo en donde la gente, cuando del médico recibe una licencia, no tiene por qué someterse ella a la humillación de que le rechacen la licencia, tenga que ir a todo un procedimiento y después le digan en un altísimo porcentaje que efectivamente esa licencia era válida? Yo quisiera que usted me pudiera explicar cómo eso debería funcionar en forma correcta para que la gente no pase esa molestia. Doctor. ¿Usted querría, diputado, que yo creara aquí en Cámara un sistema nuevo de licencias médicas? No. Me parece que sería poco serio de mi parte. Sí, pero sería poco serio de mi parte. Yo podría improvisar, lo hago con cierta facilidad. Pero no sería serio de mi parte hacerlo. Lo que sí está claro es que el sistema de licencias médicas en este país tiene una cantidad de efectos, fallas y problemas enorme. Que todos los técnicos del tema, toda la gente que está preocupada de este asunto lo reconoce. O sea, cualquier persona que esté involucrada en esto, a usted le va a decir, yo me imagino que usted lo sabe esto, ya, ¿qué problema existe? Se gastan siderales cantidades de dinero en el año en pagar licencias médicas, por un lado. Segundo, hay una enorme cantidad de días de trabajo que no se realizan porque alguien consiguió una licencia. Pero eso significa que un médico otorgó una licencia en castellano, que un médico otorgó una licencia fraudulenta, sin haber causal. Usted lo dijo, no, no diputado, lo estoy diciendo, yo no aquí quiero, vámonos directo al grano. Yo tengo mucho cuidado cuando me refiero a mis colegas, pero directo al por grano consiguiente, no, doctor, lo dejo doctor, directo al grano a sus significa palabras. Lo siguiente, que si una ISAPRE rechaza la licencia de una persona que está enferma, es porque el ISAPRE no le cree al doctor. Eso significa. Entonces lo que yo no entiendo es por qué el pato lo tiene que pagar el enfermo y finalmente no lo tendrá que pagar el médico. Y es la persona, el enfermo, a quien se le posterga su atención, tiene que a lo mejor ir a trabajar, no se puede recuperar, como en el caso de la señora. No, la atención no. Es lo que se decía, este es un problema de pago económico en la licencia médica. Chile se paga el 100% de lo que el individuo gana en actividad en el momento que cae enfermo. Y esa cuestión puede durar tanto tiempo como 3 o 4 años. 3 o 4 años, N casos, o sea, no uno, 100 casos, ¿no es cierto?, de pacientes que se mantienen durante 3 o 4 años con licencias iterativas que se prolongan con distintos diagnósticos, a veces con el mismo, con cosas a veces muy poco susceptibles de ser concretadas. Para preguntarle, si una ese es un problema que existe, o sea, hay en este país un abuso notable de licencias médicas. La pregunta es la siguiente, si una persona tiene licencia por 10 días, la ISAPRE va y le dice, no señor, yo creo que esta licencia va a ser por 5 días y solo le voy a pagar 5. Cuénteme una cosa, ¿por qué si yo soy el afiliado, yo voy a pagar las consecuencias de eso? ¿Por qué ocurre que yo que fui al doctor y el doctor me dio usted? Porque ahí supone que en Chile hay una cantidad de chilenos que quiere abusar del sistema. Y yo tengo la impresión... No supongo. Es que ¿sabe lo que ocurre, doctor? Que el 80% de la gente que reclama le encuentra la razón la ISAPRE después. Entonces es muy humillante, doctor, cuando yo tengo que llegar a un lugar con mi licencia y resulta que fue por 10 días y entonces ustedes, el ISAPRE, me dijeron que era por 5. Y después que ustedes me dicen que es por 5 días... Entonces, yo tengo que ir a hacer todo un trámite, reclamar, molestarme. Soy una persona que estoy pagando, a mí no me están regalando las cosas. Y después que hago todo eso, me dice, señor, tiene razón, nos equivocamos, era por 9 días. Entonces, ¿sabe lo que encuentro yo? Vuelvo a insistir, ¿te le gusta el trámite? No, claro que no me gusta el trámite porque no me gusta la pérdida de la dignidad de las personas con su salud. Yo soy muy partidario del sistema privado y por eso, ¿sabe por qué le hago estas preguntas?
Porque los que somos partidarios del sistema de producto tenemos que defenderlo. Y la manera de defenderlo es decir pan, pan, vino, vino, lo que son los defectos del sistema. Y a mi juicio, a la gente se le tramita y se le viola un derecho elemental, que es decirle, yo voy a ser una persona que mientras no se me pruebe mi mala fe, no tengo por qué pasar por la humillación que durante 10 días no me atiende. ¿Qué piensa, doctor? Yo creo, primero, de que el asunto no es tan así. Primero, el porcentaje que da el diputado es aproximadamente ese, pero ese es el de la gente que reclama. Claro. Hay una muy importante cantidad de gente a la cual se le disminuyen los días, o se le niega la licencia, o se le rechaza la licencia y que no reclama. Que no reclama porque sabe que efectivamente... El problema es los que reclaman. Tiene la culpa. De los que reclaman hay un porcentaje 80%. importante, ¿sí? Un 20 y tanto % es aquel que se demuestra que efectivamente no tenía derecho a la licencia que Pero tenía. si... Para defender ese 20 y tanto % es necesario controlar una cantidad mucho mayor, necesariamente. O sea, sería muy difícil que tuviéramos tal perfección, ¿no es cierto?, en controlar una cosa como esta, que tuviéramos el 100% de nuestro rechazo aceptado por los compines. Por los compines que además, ¿no es cierto? No, es que un sistema de fiscalización de ustedes, directo, en donde ustedes en definitiva controlen a los médicos, establezcan convenios con el colegio médico, evita que el usuario del sistema sea la víctima de los errores que no son propios. Porque si a mí me vienen a rechazar una licencia y tengo que pasarme en el compín haciendo colas y con problemas, y después de todo el tiempo me dicen, tenía razón, ¿quién me devuelve el tiempo perdido? ¿Usted me indemniza el tiempo perdido a mí? No, diputado, hay un sistema que está establecido por ley. Yo comencé diciendo que este problema era tan serio que yo creo que valdría la pena legislar al respecto algún día. Doctor, y comenzar a pensar primero en cómo se paga, quién paga la licencia. Lo lógico, ¿no es cierto?, es que el que controla, ¿ya?, el que paga debe controlar, porque si no, el desbarajuste ahí sería lo tenemos magnífico. que dejar, doctor, porque desgraciadamente el tiempo está muy corto. Andrés, por favor. Sí, una lástima sacarlo este tema, porque yo creo que en materia de licencias médicas hay problemas muy serios. Tema para un programa entero. Para un programa, pero hay problemas muy serios en la licencia médica. Pero yo lo quiero llevar a otro tema, doctor, donde yo noto también que existe una gran insensibilidad. Pero pregunta, por favor, Andrés, parte de la ISAPRE y en relación con la salud mental. Yo quisiera, son enfermedades extraordinariamente duras, con una gran incomprensión social y que al mismo tiempo tienen grandes efectos sociales. Una de nuestras preocupaciones como Parlamento ha sido muy especialmente todo lo que dice relación con las drogas y al mismo tiempo con el alcoholismo. Hoy día la drogadicción afecta en forma cada vez más fuerte a nuestros jóvenes y el alcoholismo es quizás una de las principales enfermedades de nuestro país, con cifras realmente alarmantes. La pregunta, yo quisiera por favor, preguntarle, Andrés, doctor, en términos muy concretos, frente al problema de un joven que quiere rehabilitarse por problemas de droga o un padre de familia que quiere rehabilitarse por problemas de alcohol, ¿qué le ofrece hoy día un ISAPRE a una persona que quiere rehabilitarse en droga y a una persona que quiere rehabilitarse en términos del alcohol o el alcoholismo que está sufriendo? Doctor. Sí. Yo no voy a comprometerme con todas las ISAPRES que hay en el país, porque en este momento son 36 o 37, ¿ya? Y de las cuales hay un número muy importante que son ISAPRES muy pequeñas, distribuidas en todo el país, de las cuales no tenemos un conocimiento muy específico. Pero yo le puedo decir de que el grupo de las grandes ISAPRES, que tienen el 90% probablemente del mercado chileno, el sistema, ha habido una especial preocupación por la mejoría de los sistemas de atención de salud mental, que efectivamente cuando partimos prácticamente los desconocíamos. El primer año, digamos, 3, 4, 5 consultas por afiliado año en relación con salud mental y no había más. Después esto se ha ido mejorando y hoy día la mayor parte de las ISAPRES están solucionando el problema por la vía de tener instalaciones propias destinadas a dar atención de salud mental. La ISAPRE que dijo tiene un centro de salud mental importante con un gran número de profesionales, tanto psiquiatras como psicólogos, que por supuesto tienen programas de atención y tienen una especial preocupación por el tema. Perdón, doctor, pero yo tengo una información que es distinta. Eso puede ser de algunas ISAPRES, pero hoy día las ISAPRES que cubren los planes de salud más básicos, de las personas más modestas, que el 37% de las personas que tienen ingresos inferiores a 130.000 pesos pertenecen a ISAPRE. A esas personas, los planes de la ISAPRE no les cubren la atención psicológica. Y si les llegan a cubrir una atención psicológica, les ponen unos límites que no superan las 3 o 4 atenciones al año. Con eso es imposible satisfacer los problemas de la salud mental de la población. Pueden ser ISAPRES muy excepcionales en las que tengan lo que usted señala, pero la inmensa mayoría, para los planes más modestos, la gente más modesta, no tiene atención psicológica y lo que ofrecen es muy limitado.
Yo le dije, dado que desgraciadamente no tengo el dato de todas las ISAPRES que hay en el mercado, porque son muchas y no tenemos una información precisa de todas. Pero yo le puedo asegurar que las ISAPRES importantes que hay, incluso posteriormente usted me podría referir nombres para que lo pudiéramos aclarar. Yo conozco 3 o 4 de las grandes, de las cuales me he preocupado el tema, que sí tienen sistema. Yo creo que tienen sistema de atención mental como casi no ha habido en el país antes. Muy, muy importante, que están trabajando muy bien. Sus planes de más, y que más los tienen, no, los tienen con el centro de salud mental que nosotros tenemos es para toda la ISAPRE, no hay ningún plan que esté exento. Doctor, muchas gracias por sus intervenciones que han sido muy ilustrativas. Quisiera darle un poco de tiempo para que usted nos hiciera lo que le había hablado antes, un cierto rayado de la cancha para los años que vienen. Usted va a seguir actuando con las ISAPRES son un buen sistema de salud, tienen defectos como todo lo humano, todo es perfectible. ¿Cómo ve que podría ser un buen rayado de la cancha para llegar al año 2000 en buenas condiciones, en términos de las ISAPRES? Bien, en el año 2000 una de las cosas que me gustaría es ir a un programa de televisión en donde no me preguntaran solamente de los defectos de las ISAPRES, sino que habláramos de los casi 4 millones de afiliados, de la gente que está voluntariamente en el sistema, donde nadie está obligado, ¿no es cierto?, donde estamos teniendo excelentes resultados. Yo le estoy haciendo esa pregunta. Dígame usted lo que se necesita. Eso me encantaría. Pero ¿ya? Ahora encántese con mi pregunta. Pero mientras tanto, con su pregunta para no escurrirme, sí. ¿Ya? Yo creo que el sistema va a seguir creciendo. Las tasas de crecimiento que ha tenido en los últimos años han sido muy interesantes. El problema está en que si nosotros hablamos de que la salud es muy, muy cara, y eso todos lo sabemos, y las ISAPRES tienen que manejarse con cifras, con valores reales, o sea, no hay otro remedio. Alguien tiene que pagar, ¿no es cierto?, lo que se gasta, el costo de la atención de salud, la radiografía, el examen de laboratorio, etcétera, que son todos muy caros. Yo supongo que en la medida que el país se siga desarrollando como se está desarrollando, que crezca como está creciendo, que el ingreso de la gente, ¿no es cierto?, sea cada vez mejor, nosotros vamos a seguir creciendo junto con eso. O sea, tenemos por un lado el crecimiento vegetativo de la población y por otro lado el crecimiento del país, que va a permitir que la gente opte por lo que considere mejor y se incorpore al sistema. De tal manera que si todo anda bien y el país anda bien, supongamos un año 2000 que ya está ahí nomás a la vuelta de la esquina, con 75% de la población en el sistema. Yo soy de los que cree que el Estado debe permanecer. Yo sé que hay muchos amigos míos técnicos de la materia que no les gusta el Estado para nada. Yo creo que en este aspecto hay una parte de la oración que el Estado tiene que mantener, necesariamente. ¿Usted ve un sitio para todo el lo que todo lo que dice en relación con la planificación general, con la programación nacional, con la preocupación por el bien común, digamos, que tiene relación con esto, por fundamentalmente la preocupación por aquellos que no son capaces por sí solos de solucionar su problema de salud. Los muy pobres, los muy ignorantes, los muy alejados geográficamente, los que tienen cualquier problema ya que sobrepasa la normalidad y que requieren el poder, ¿no es cierto?, del Estado, la solidaridad del país entero para poder solucionar sus problemas, que necesariamente van a tener que tener siempre alguien que se preocupe de ellos. Desde ese punto de vista, yo veo un gobierno, ¿no es cierto?, un Ministerio de Salud o algún ente parecido, preocupado de este aspecto. Lo que a mí no me gusta, y lo he dicho muchas veces, es el Estado administrador de hospitales, administrador de policlínicos, pero lo hace mal. Lo hace mal porque no tiene capacidad para administrar 1.500 establecimientos hospitalarios. Nadie en el sector central puede saber qué pasa en cada uno con detalle. Es preferible, ¿no es cierto?, que se administren de otra manera. Incluso no necesariamente por privados, empresarios gordos con chaleco, ¿no es cierto?, y con puro. No, estoy hablando de comunidades organizadas administrando, ¿no es cierto?, sus hospitales en Temuco, en Osorno, en Punta Arenas o en Arica. De tal manera que la prestación de salud, la dación de salud, puede entregarse de distintas maneras y no necesariamente por cuenta del Estado. Ahí hay espacio para los privados, hay espacio para las ONG, hay espacio para las organizaciones comunitarias, ¿no es cierto?, que sean capaces de hacerlo. Gracias, doctor. Pero el gran paraguas sobre donde se desarrolle todo esto tiene que estar hecho por el Estado. Y de todas maneras nosotros deberíamos estar ahí en el gran porcentaje del cuidado de la salud de los chilenos. ¿Y usted ve positivo el futuro? Yo lo veo muy positivo. Para las ISAPRES. Sí, señor. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Ha sido muy brillante y muy ilustrativa.
Gracias, Muchas gracias a ustedes gracias por su presencia. darse el tiempo de escuchar esto. Entonces, nosotros por el momento pasamos a comerciales y ya volvemos. Estamos de vuelta con nuestros panelistas para hacer algún análisis concreto, conclusiones concretas sobre el tema que hemos debatido. Y queremos empezar el análisis con el diputado Andrés Chávez. Yo quisiera tomar una cosa que dijo al final el doctor Merino, que me parece muy justo y necesario hacerlo. Yo creo que las ISAPRE en este país han representado un avance extraordinario en materia de calidad de salud, cobertura de salud y prestaciones de salud para toda la población. Piense tan solo que hoy día más de 3.800.000 personas son beneficiarios del sistema ISAPRE y cada año más de un 15% se va ingresando al sistema ISAPRE, con lo cual el crecimiento es muy grande y obviamente es un sistema que funciona bien. En materia de salud pública decíamos que requería cirugía mayor, en materia ISAPRE algunos perfeccionamientos. Y yo quiero plantear muy concretamente algunos. Se ha hablado en la materia de tercera edad y de enfermedades catastróficas. Yo creo que es perfectamente posible crear condiciones para que la ISAPRE cubran los temas de la tercera edad y la enfermedad catastrófica. Por ejemplo, dándole la posibilidad de poder generar planes para ello, permitiéndoles tener reaseguros para efecto de cubrir esos riesgos. La posibilidad de crear un fondo que les permita a toda la ISAPRE abordar el mayor costo de la tercera edad y la enfermedad catastrófica. Flexibilizar la cotización del 7%. Es perfectamente posible que una persona, especialmente joven, pueda destinar menos recursos, inferiores al 7% obligatorio, hoy día que tiene una temprana edad y que va a tener menos enfermedades, y guardar el resto en una forma de ahorro para que el día que llegue a la tercera edad pueda cubrir los mayores costos de la tercera edad o pueda enfrentar enfermedades catastróficas. Y finalmente, también en esta materia, yo hablaba en el programa pasado la necesidad de generar un seguro que permita cubrir problemas de enfermedad catastrófica y tercera edad. Una información. En los próximos días, la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de ISAPRE van a aprobar la posibilidad que las ISAPRE u organismos de seguro puedan establecer un seguro de salud especialmente destinado a cubrir los problemas de la enfermedad catastrófica y los problemas de la tercera edad. Por lo tanto, va a existir un seguro que pueda asumirse para efecto de cubrir este tipo de enfermedades y con eso le estamos dando una solución. Otro aspecto muy concreto. Ustedes saben que los mayores reclamos que se producen hoy día contra la ISAPRE dicen relación con la variación de los precios de los planes. La Superintendencia de ISAPRE me señalaba el otro día de que la gran cantidad de reclamos que hay es porque a una persona le cambian el valor de su plan sin consultarla y sin su voluntad. Es indispensable que esto tenga un límite y para ello, que si hay un cambio en el precio y en el valor del programa de salud, que la ISAPRE esté obligada a ofrecerle iguales condiciones que con los precios que él le ha entregado para efecto de no provocarle a la persona y señalar la disyuntiva. O toma y paga más o se va del ISAPRE. Es necesario que se le ofrezca por el mismo precio un plan equivalente para no causarle ese daño y se podría evitar esta gran distorsión que se produce, que a una persona que contrata un plan, pasan unos meses y le dicen que ese plan hoy día vale 2, 3 o 4 veces más, lo cual es altamente Gracias, injusto. Andrés. Adolfo. Bueno, yo creo que la mejor explicación respecto a que estamos ante una situación con muchos problemas la ha dado el propio doctor Merino. Él ha dicho que espere el año 2000. Es decir, llevamos 12 años con este sistema y él implícitamente ha reconocido que no está validado en la sociedad. Es un hecho concreto. Y sobre esa cosa yo quisiera dejar también sentado lo siguiente. Él me dijo, lamento que no esté presente, me dijo que estábamos confundiendo las ISAPRE con la AFP. No, doctor, yo no las confundo. Pero yo creo que sería bueno que él tuviese en cuenta la situación de la gente de la tercera edad. Porque lo que ocurre es que cuando el hombre es joven, está sano, no tiene problema, para la ISAPRE conviene. Los buscan, los pelean. Pero cuando ya están viejos, los echan o no les conviene. Pero esa persona cuando era joven, el 7% que cotizaba, muchas veces era excesivo. Perfectamente una parte de eso puede pasar para la tercera edad. ¿Por qué no lo han hecho? Pregunta que hubiese sido bueno que hubiese dado una respuesta. Pero queda pendiente. ¿Por qué, por ejemplo, tuvieron que esperar que viniese ahora la modificación legal para lo que excedía el 7% en las cotizaciones? Hoy día la persona lo pudiese usar. Lo pudiese usar en cotizaciones o en el problema cuando esté en cesantía o para un copago. ¿Por qué no lo hicieron las ISAPRE? ¿Por qué no se adelantaron?
Entonces, esas situaciones que son reales, no es que uno esté confundiendo. Yo creo que ellos le merecen dar una explicación a la gente de la tercera edad y realmente no solo no se lo han dado, sino que le están dando un trato realmente irritante y que no puede seguir. Gracias, Adolfo. Alberto. Gregorio, yo en primer lugar soy muy partidario del sistema de las ISAPRE, porque creo que realmente es un sistema que cuando opera adecuadamente debe ser exitoso. Lo que ocurre y lo que nosotros tenemos hoy día en la práctica es que este sistema de ISAPRE no hemos logrado perfeccionarlo para que la gente de clase media y la gente modesta obtenga los beneficios del sistema. Yo quiero poner un ejemplo, 30 segundos. Una persona que gana 90.000 pesos tiene un programa de ISAPRE, yo conozco, estuve hablando con gente de mi distrito, en donde él le cubren el 60% y el 40% lo paga él. Si se enferma, él no tiene el 40% para él. No puede pagar ese 40%. Entonces, ¿qué hace? Se va al sistema público. Entonces dice, ¿sabe qué más? El ISAPRE no me sirve porque me enfermé y el 40% de la operación de la vesícula no me alcanza. Entonces la persona se va y se atiende en el sistema público y el ISAPRE se quedó con la plata del sistema privado. Entonces ahí hay una situación que a mí me parece como hecho, que es la que nosotros tenemos que apuntar. ¿Cuáles son, a mi juicio, las soluciones concretas? Primera solución, transparencia en la información. No hay transparencia en la información. A la gente, Andrés ya lo planteaba, le cambian el programa, le dicen que el programa es de una manera, la tenían antes el sistema de los aranceles. No hay transparencia y este sistema funciona cuando la gente tiene los datos claros y simples, porque es casi un crucigrama entender los programas que le están entregando a la gente. Segundo, el tema de la tercera edad y el tema de las enfermedades catastróficas. Dos soluciones. O se sobrecotiza cuando uno es joven y se le dice, mire señor, su valor de cotización es X actualmente para su programa, pero usted tiene que cubrirse para cuando llegue a la tercera edad y por Eso lo es tanto lo que hace cotice. la reforma. Correcto, se sobrecotiza. Y o en segundo lugar, se establece un seguro y se le dice, señor, usted para cubrirse a contar de los 65 años de edad va a tener que tener un seguro adicional. Si la situación trágica es respecto de los actuales... Ahora, espérese, en el caso de los actuales de la tercera edad, el sistema es el que nosotros hemos planteado, yo lo he planteado en los 3 programas anteriores. El Estado de Chile tiene que ofrecerle a la gente un plan básico de salud que le cubra su atención. Y esa persona de tercera edad de 65 años, que es un ser humano, no tiene por qué ir a rogarle a nadie que lo atienda. Él tiene que ir, al igual que cuando uno va a comprar a una tienda o un almacén el pan y se esmeran por venderle bien, él no le está pidiendo un favor a nadie cuando pide que lo atiendan porque es un ser humano. Y esa persona lo que tiene que hacer, y tiene pleno derecho, porque el Estado le garantiza una cantidad de recursos, él va y elige. Si quiere se va a un ISAPRE, si quiere se va al sistema público, si quiere se atiende en un hospital público, si quiere se atiende en un hospital privado. Va a haber competencia. Los hospitales van a competir. En una escala de mercado va a llegar un momento en que va a haber un hospital que va a decir, ¿sabe qué más? Yo quiero quedarme con toda esa gente, porque voy a ganar márgenes pequeños, pero tanto va a ser la cantidad de gente que atienda que voy a ganar. Entonces, a mi juicio, plan de seguro, plan de atención de salud para la familia chilena, financiada por el Estado, con un monto que tendremos que convenir, con una buena administración, sobre cotizaciones adicionales para cubrir las enfermedades catastróficas y la tercera edad. Y además voy a terminar con algo que yo hasta el día de hoy no le puedo encontrar justificación, que es esta historia de las carencias. Porque esto es lo mismo que cuando yo aseguro un auto me digan, mire, pero si lo choca los próximos 6 meses, yo no se lo cubro. Yo creo que el sistema de las carencias es una manera de tratar de cubrirse respecto de que la gente haya engañado y tenga una enfermedad que no haya declarado. A mí me parece que hay otros sistemas distintos para cubrir eso, pero no impidiendo que la gente, una vez que se aseguró, no se pueda cubrir durante 6 meses. Gracias, Alberto. Jaime. Bueno, yo creo que este es un tema muy importante para toda la gente, que es una parte del sistema de salud, que hemos ya estado analizando por 3 domingos y vamos a continuar otra semana. Y debemos entender que es una parte que no soluciona algunos problemas básicos, que son los más pobres, los más viejos y aquella gente que tiene enfermedades más sistemáticas, permanentes, es decir, los más enfermos. Y yo creo que son 3 defectos bastante importantes, especialmente ahora que las ISAPRES ya han cubierto el mercado de la gente más acomodada y están tratando de captar a la gente pobre. Y no es, a mi juicio, una buena solución para la gente pobre, a la cual la está atendiendo el Estado y naturalmente que tiene que hacerse cargo de eso. Ahora, creo de que también hay problemas para la gente que teniendo un salario de clase media o alto está en ISAPRE, y esos problemas los hemos ido corrigiendo con leyes. La ley que aprobamos hace pocos meses atrás ha corregido varios de esos problemas. Quedan otros. A mi juicio queda claro esta noche de que la superintendencia de ISAPRES debe tener más poder de fiscalizar, tal como lo aprobó la Cámara de Diputados, pero no fue aprobado por el Senado.
Y me refiero a que la superintendencia pueda controlar no solo los aspectos jurídicos o técnicos, sino que también algunos aspectos médicos, como son la interpretación de las licencias médicas y, junto con eso, la interpretación de las preexistencias, porque a veces hay gente que no sabe que tiene una enfermedad, que esta enfermedad le surge después que firmó el contrato con la ISAPRE, pero le dicen, no, usted es algo genético, es algo que no la declaró. Usted no la declaró y puede que él honestamente no la haya sabido y que se le manifieste después. Entonces creo que debe haber una segunda opinión y que la superintendencia de ISAPRE debería tener la facultad de poder interpretar esto. Y eso lamentablemente no contó con los votos adecuados en el Senado, pero vamos a insistir porque creo que la superintendencia debe tener un mejor poder de fiscalización sobre estas materias. Gracias, Jaime. Yo quisiera agregar algunas pequeñas conclusiones también sobre esta materia, dado que ya llevamos 3 programas, como decía bien el diputado Esteves, conversando sobre salud. Yo creo que hay que hacerle algunas conclusiones prácticas a los usuarios, porque nosotros en este programa estamos representando a la gente. En primer lugar, algo que ya decía el doctor Merino, hay que leer bien los contratos de la SUSAPRE. No se puede leer a la ligera y cuando se encuentra con una cláusula que uno no entiende, tiene que recurrir a una persona que se le explique. Esto es una causa muy común de equivocaciones. ¿Tiene que ser más simple las cláusulas? Tiene que ser más simples. Enseguida, la otra recomendación sería que se estudie el costo de un programa determinado en una ISAPRE, se compare con el costo de otras ISAPRES de igual solvencia económica. Y el tercero es que la persona, al celebrar un contrato con una ISAPRE, debe inmediatamente ver que, de acuerdo a sus posibilidades, y esto también lo sugería el doctor Merino, pueda realmente determinar de antemano, en caso de una emergencia, a qué hospital iría o a qué establecimiento se sometería para un examen. Así ahorrará mucha plata. Pero el problema básico que subsiste, yo creo, de estas reuniones que mencionaba Jaime Esteves también, que hemos tenido analizando el problema de la salud en Chile, creo que está radicado en un nivel diferente, que no es el nivel ISAPRE, no es el nivel administrador de hospital en categoría primaria, secundaria o terciaria. Es un nivel ya de decisión política, de decisión soberana, en que ese estamento, que es superior al nivel que estamos conversando, realmente entre a tallar en estos problemas y se decida a dar las soluciones concretas que estos casos dramáticos requieren. Y para eso hemos convidado para el